El diezmo, yo soy partidario del diezmo, pero del diezmo que se daba antes. Del diezmo que sustentaba a los siervos, del diezmo que sustentaba al huérfano, a la viuda, al necesitado, al forastero. Del diezmo que pasaba cualquier mendigo por la puerta de esa iglesia y decía, no tengo nada. Y la iglesia decía, pues aquí tenemos algo, mira. Vamos y te compramos una bolsita de alimento. ¿Qué pasa? ¿Solo vamos a ayudar a los que aceptan a Jesús? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nunca ayudarás a un musulmán que tiene hambre porque es musulmán? ¿Desde cuándo Dios ha dicho que extiendas tu mano solo a los creyentes? ¿Desde cuándo Dios ha dicho que ames solo a los cristianos? ¿No tenemos que amar a nuestros enemigos? Hasta si Adolf Hitler estuviera sediento en el desierto y tú pasaras por ahí y alguien te dijera, si no le das agua muere, pero si le das agua vive 10 años más, tú tendrías que extender tu mano y darle un vaso de agua, porque tú no debes dejar morir a nadie. Tú debes ayudar hasta los más ruines de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ante los ojos de Dios nosotros también somos malvados. Eso es una realidad. Hermanos, hay un tema muy peculiar. Todos han escuchado el texto ese de Malaquías, ¿verdad? Traed todos los diezmos al alfolí, probadme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Muchos predicadores están queriendo extorsionar al pueblo y dicen, mira lo que aquí dice Dios, porque me habéis robado ¿en qué? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿De quién estaba hablando principalmente Dios? Estaba hablando de los sacerdotes. Primeramente estaba hablando de que los sacerdotes estaban traicionando a Dios. Estaban robando a Dios y estaban engañando a Dios. ¿Y qué decían también? Que estaban sacrificando ¿qué? Lo cojo, lo tuerto, lo mudo, lo que no valía, lo que sobraba y se lo estaban dando a Dios en sacrificio. No hablaba de dinero. Hablaba de que Dios quería un cordero como para el sacrificio sin defecto. ¿Y qué le traían? El cojo, el que no valía para nada, el que no podían negociar con él, el que no podían vender, este lo traían, vamos a sacrificar este. Y Dios empieza a decir, me estáis dando lo que no quiero, me estáis robando en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Y qué les dice? Dadme lo bueno y probadme si no os voy a bendecir. ¿Por qué? Porque el pueblo había empezado a ser maldito por Dios, castigado por Dios, y Dios está diciendo, si me dais lo que me corresponde, os voy a bendecir. Pero no era la iglesia. No era el pueblo cristiano, era el pueblo que tenía la obligación de darlo, no nosotros. Y la pregunta a la que llegamos hoy, hemos visto que era ley, hemos visto que había 3 tipos de diezmo, hemos visto que era todo menos dinero prácticamente, eran legumbres, ganado, frutos de árboles, pero la pregunta que más se discute hoy es, ¿el diezmo es para la iglesia? La iglesia tiene que dar el diezmo y ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a esas cosas. Ya hemos visto que lo que dice Hebreos, porque el diezmo, la palabra diezmo en el Nuevo Testamento solo sale 3 veces, una en Mateo, una en Lucas y una en Hebreos. En Hebreos sale la parte de Abraham con Melquisedec, que ya hemos visto que no era un diezmo obligatorio. Y la parte que sale del diezmo en Mateo, si no me equivoco, ¿ustedes la conocen? Que muchos pastores para justificar que hay que dar el diezmo dicen que Jesús encontró a 2 fariseos y le dice que diezmáis la menta y el eneldo, pero no hacéis ¿qué? No obráis con justicia, no hacéis buenas obras, no sois misericordiosos. ¿Y qué le dice Jesús? Haced esto sin dejar de hacer aquello. ¿Hay que te dice un pastor? Mira lo que dice Jesús. Hay que hacer las buenas obras, pero sin dejar de dar el diezmo. ¿Pero a quién se lo estaba diciendo? ¿A un gentil? ¿A un griego? A un judío que tenía que cumplirla. Jesús a nadie le dijo no cumplas la ley. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a ir Jesús a un sitio y decir no oigáis lo que Moisés decía, no vale para nada? No, a ellos les decía eso. A ellos les decía eso. Pero ¿no ves el discurso de Pablo posteriormente con los gentiles que empieza a decir no le pongáis una carga que no les corresponde, no son judíos? Porque ¿qué hacían muchos? Llegaban a los gentiles que habían creído en Jesús y llegaban otros y les decían que tenéis que circuncidaros, es nuestra ley. Y Pablo dice que son gentiles, que ya creen en Jesús, ellos no son judíos, no se tienen que circuncidar. Y de ahí hablan de la otra circuncisión, no circuncidéis la carne, sino la que importa, la de él. No es para nosotros la ley.
La ley ceremonial, la ley de normas, la ley de la circuncisión, de que la mujer cuando tiene la regla, ¿qué hacemos aquí entonces? ¿Por qué mujeres congregan? Si cumpliéramos la ley, las mujeres no deberían estar aquí, porque una mujer no entraba en el templo, solo entraban los hombres. La mujer escuchaba al marido cuando llegaba a casa y le decía, ¿qué te enseñó el rabino? Y el marido le explicaba la ley a la mujer. Eso no te lo dice el pastor porque pierde el diezmo femenino. Eso es ley, ¿por qué no la quieren seguir dejando ahora? ¿Y por qué el pastor que te pide el diezmo no se circuncida? Porque es la ley de Dios. Pregúntale, pastor, ¿es usted circuncidado? No, es ley. Hay que obedecer. Te va a decir, no, en la gracia. Eso no es así. Te va a decir, pues en la gracia, el diezmo tampoco. Porque eso también era ley para el pueblo judío. Yo no soy judío, pastor, yo soy ecuatoriano, yo soy hondureño, yo soy boliviano, brasileño, español. Yo no soy judío. Yo pertenezco a Israel, pero Israel espiritual, del espíritu, no es de la carne. Hermano, tenemos una parte muy mala y muy malentendida, que es la siguiente. Hay mucha gente que dice, tu salario, el 10% le pertenece a Dios. Y eso no es cierto. Ahora dime una cosa, ¿qué es lo que realmente le pertenece a Dios? Todo. Dios no te ha dado una parte, todo te lo ha dado Él. Tu familia le pertenece a Dios, tu coche le pertenece a Dios, tu ropa le pertenece a Dios, todo tu salario le pertenece a Dios, porque todo te lo provee Él. Si comes es gracias a Él, si pagas el alquiler es gracias a Él. No gracias a que tú te has ganado el 90% y el 10%. No, todo es de Dios. Tú no creas que le das la 10ª parte porque Él es la parte de Él. No, dale a Dios todo lo que nazca de tu corazón, sabiendo que todo lo que tienes es de Dios. Si una persona gana 500 euros y tiene de gastos 480 euros y le sobran 20 euros, ¿crees que está robando a Dios porque da esos 20 euros y no da el 50, que son el 10%? ¿Crees que está robando? ¿Saben qué le diría a algún pastor? Si en vez de pagar tus gastos, lo primero que haces es dar los 50, Dios te va a dar más a final de mes para que además tengas para tus gastos. ¿Cuántos han oído cosas de estas? ¿Cuántos? ¿Cuántos te han dicho, si lo primero que haces por fe es dar lo de Dios, Dios al final te provee? ¿Cuánta gente ha acabado sin habitación, sin piso y con deudas? Pero el pastor come, ¿eh? En casa, hasta los que no tienen le dan de comer al pastor. Gente que no tiene dinero para llevar a su familia a comer al restaurante es capaz de llevar al pastor. Que es muy triste, nunca le des a un pastor lo que no le has dado primero a tu casa. Si, como digo siempre, si tu casa bebe Freeway Cola, si va el pastor no digas, hay que comprar Coca-Cola. No, le dan la cola del líder también. Y que se la beba a gusto. Y le dices, pastor, esto es lo que en mi casa hay. Si a tus hijos solo pueden comer arroz y un huevo frito, no vayas a comprar los mejores filetes porque el pastor viene a casa. Eso no es honra. Eso es imprudencia. Primero, no tienes la obligación de invitar a comer al pastor. Segundo, no tienes la obligación de regalarle nada al pastor. Tercero, no tienes la obligación de honrar al pastor con tus bienes. Pastor, ¿podemos invitarlo a comer? ¿Podemos hacerle un regalo? ¿Podemos tener algún detalle? Sí, pero por amor y cariño, no porque tienes que hacerlo. ¿Cuántos han oído esta historia? Si tú bendices al que está aquí, Dios te bendice a ti. Hay una cosa extraña, que cree que si bendices al siervo, Dios te bendice. ¿Qué mafia se está montando en la iglesia? Sin pie ni argumento bíblico. ¿Qué tipo de mafia se está formando en el mundo evangélico? ¿Recuerdan el fariseo y el publicano que suben a orar? ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese recaudador de impuestos. ¿Qué dice? Yo doy el diezmo. Se sentía orgulloso. ¿Cuánta gente que no pasa momentos de necesidad va a reclamar a Dios de esa manera? ¿Por qué, Señor, si yo he sido fiel? Yo he dado el diezmo. Y Dios está arriba diciendo, para que te enteres que te han tomado el pelo y que esto no es un seguro, ¿va? Esto no es que si tú pagas el 10% yo te garantizo que nunca vas a tener una deuda, pero tu palabra dice que no he visto un justo. Madre mía, lo que hace malinterpretar la escritura. Somos tan malos para interpretar la escritura que en un momento de necesidad le echamos versículos en cara.
Y yo me imagino a Dios agitando la cabeza arriba como diciendo, no tienen ni idea de nada, nada. Están muy perdiditos. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Quién los ha enseñado?